A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era un niño que hablaba de dos maneras, de una forma con su abuela y de otra forma distinta con las demás personas. Después supo que la forma como hablaba con su abuela se llamaba inglés y con los demás era español. Ese niño se llamaba Jorge Luis Borges y su precocidad literaria marcó su rumbo como uno de los grandes escritores del siglo XX. Nominado para el Premio Nobel de Literatura y perfilado como seguro ganador, pocos días antes del anuncio oficial, Borges realizó declaraciones elogiosas sobre un dictador chileno acusado de genocidio y actos de corrupción. El escándalo internacional obligó a la Academia Sueca a cambiar el nombre del ganador, y Borges entró a formar parte de los grandes nombres que nunca recibieron el codiciado galardón. La vida de Borges fue una eterna paradoja. Nacido en Argentina y considerado el mejor escritor latinoamericano de su tiempo, también era considerado gran escritor en inglés, idioma, entre otros, que conocía en forma perfecta. Otra paradoja. Borges afirmó que había nacido en un continente equivocado, cuando este continente lo adoraba y lo sigue adorando en términos literarios. Y una paradoja más. Borges, el lector infatigable, el amante devorador de libros, quedó ciego a temprana edad. Decía que Dios, en extraña broma, le había concedido el amor por los libros y a la vez lo había envuelto en las tinieblas de la noche para que no pudiera contemplarlos. Borges murió un día como hoy, 14 de junio de 1986, en Ginebra, Suiza, y más allá de sus humanas paradojas y contradicciones, su nombre quedará escrito por siempre como autor de grandes páginas de la literatura universal. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador busca corresponsabilidad internacional en 3 áreas. 10 demandas que la CONAIE pide al gobierno de Guillermo Lasso. Conflicto entre AMT y policía acaba sin sanción disciplinaria. Subsidio al diésel llega a $2.10 por galón, el más alto en 9 meses. 5 empresas interesadas en operar el metro de Quito. En el segmento de opinión, los precios de los hidrocarburos. En política internacional, jueces de bolsillo. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Vacío, Martín Payares, Yunda, un zombi mañoso y con suerte, Roberto Aguilar, el tuituero más tóxico de la red, José Hernández, Isa volverá a intentar esta semana. Noticias del día. Ecuador busca corresponsabilidad internacional en 3 áreas. La Cumbre de las Américas sirvió para que el presidente Guillermo Lasso reitere que Ecuador necesita la solidaridad y apoyo de la comunidad internacional para enfrentar temas de origen y consecuencias transnacionales. El principal punto que el mandatario puso en su agenda internacional fue la seguridad, directamente relacionada con la lucha contra el narcotráfico. Lasso reiteró su requerimiento de iniciar un plan Ecuador de las manos de Estados Unidos. Expuso ya en octubre del 2021 ante el secretario del Estado Anthony Blinken en Quito. Y la lista de necesidades está definida: recursos para drones, radares, armamento, lanchas rápidas, aeronaves, tecnología y mejoras del sistema de inteligencia. El canciller Juan Carlos Holguín explicó que para esto se requiere muchísima más infraestructura y mucho dinero para equipamiento militar y policial.
y el gobierno apunta a que la administración del presidente Joe Biden comparta esta carga presupuestaria a través de sus agencias de cooperación. Aunque la relación bilateral con Washington se ha incrementado y la presión por los casos de corrupción ha crecido en este periodo, la Casa Blanca no ha manifestado un apoyo explícito en cuanto al financiamiento. El antiguo Plan Colombia alcanzó los $10.000 millones en asistencia. La segunda área es la crisis migratoria venezolana. Los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú han pedido en diferentes foros multilaterales la corresponsabilidad de la comunidad internacional frente a la respuesta humanitaria a esta crisis. Para la administración del presidente Lasso le tomó un año poner en orden la gestión migratoria de la comunidad venezolana en Ecuador. El último punto en el que el gobierno ecuatoriano espera la respuesta de la comunidad internacional es la conservación ambiental. 10 demandas que la CONAIE pide al gobierno de Guillermo Lasso. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, inició un paro indefinido el lunes 13 de junio a nivel nacional para exigir al gobierno del presidente Guillermo Lasso el cumplimiento de una agenda de 10 demandas que consideran urgentes para el país. Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel en $1.50 y la gasolina extra y Ecopaís en $2.10. Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero. Precios justos en los productos del campo para que millones de campesinos pequeños y medianos que sean productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo. Empleo y derechos laborales, políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minero-petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Respeto a los 21 derechos colectivos, educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de los pueblos indígenas. Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos, el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, el IES, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, carreteras, salud, entre otras. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados. Salud y educación, presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantienen en zozobra al Ecuador. Una docena de movimientos sociales se unieron al paro. El gobierno nacional ratificó su apertura al diálogo, a la vez que pidió expresar sus opiniones de manera pacífica para evitar una situación similar a la que vivió el país en octubre de 2019. Esa misma preocupación expresó el municipio de Quito, que anunció que lista un despliegue de elementos de las fuerzas de seguridad para proteger a la ciudad capital. Conflicto entre AMT y policía acaban sin sanción disciplinaria. Con un estrechón de manos se puso fin a la gresca generada entre policías nacionales y agentes metropolitanos de tránsito la tarde del pasado jueves en el centro histórico de Quito. Así lo confirmó el subcomandante general de la policía, Manuel Íñiguez, quien mantuvo reuniones con el alcalde de la capital, Santiago Guarderas, Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y el coronel Wilson Pavón, jefe del distrito de Quito. Los uniformados involucrados se conocieron en esta reunión. Se limaron asperezas y acordamos trabajar en conjunto en todas las operaciones de control para beneficio de la ciudad. Todo está en orden y vamos a trabajar por la seguridad ciudadana. No permitiremos que esto vuelva a ocurrir y así será, porque las disposiciones que se emitieron fueron claras, agregó el oficial. La policía brindará seguridad a los miembros de la AMT en los operativos de control de armas, de los pasajeros que circulan en motocicletas y otros eventos que impliquen riesgo.
Se conoció que el agente que fue aprehendido en esta pelea ya fue puesto en libertad. El taxi en el que se desplazaban los agentes infiltrados de antinarcóticos también fue liberado de los patios de retención. No se presentaron cargos entre las partes involucradas. Las autoridades de cada entidad resolvieron no aplicar sanciones o correctivos disciplinarios a ninguno de los uniformados policiales y agentes. Subsidio al diésel llega a $2.10 por galón, el más alto en 9 meses. Desde el 11 de junio hasta el 11 de julio de 2022, Ecuador importará diésel de $4 por galón en promedio, de acuerdo con las proyecciones de la petrolera estatal Petroecuador. Pero el galón de diésel para el sector automotor se vende dentro del país a $1.90 por galón, puesto que el precio de este combustible está congelado en este nivel desde el 23 de octubre de 2021. En este escenario, la diferencia entre el valor de la importación de cada galón y el precio de venta en Ecuador será de $2.10 y esa brecha es lo que el estadio subsidia. Según Petroecuador, el subsidio al diésel tuvo un incremento de 21 centavos por galón en junio frente al mes anterior. La nueva tabla de subsidios publicada por Petroecuador evidencia que el extra con etanol, también llamada Ecopaís, es la gasolina de bajo octanaje con mayor subsidio estatal. El precio internacional de la gasolina Ecopaís es de $3.80, pero en el país se vende a $2.55 por galón desde el 23 de octubre de 2021, cuando el gobierno decidió congelar su precio. La subvención estatal de la Ecopaís es mayor a los 89 centavos de dólar de subsidio por galón que recibe la extra, cuyo precio también está congelado en $2.55. La Ecopaís tiene una mezcla de hasta 6% de etanol que Petroecuador adquiere a productores locales. Ahora Petroecuador plantea introducir al mercado una gasolina de 89 octanos con hasta el 8% de mezcla de etanol llamada EcoPlus. Este nuevo combustible tendrá un precio libre, es decir, fluctuará cada mes en función del mercado internacional. Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador, ha anticipado que la EcoPlus 89 costará un poco más de $3.50 por galón, pero que el precio final se conocerá a partir del 12 de julio cuando salga al mercado. Todo depende, según Cedeño, del precio del petróleo WTI de referencia para Ecuador, que es un indicador para el precio de los combustibles. 5 empresas interesadas en operar el Metro de Quito. El municipio de Quito trabaja contra el tiempo para poner en marcha el Metro de Quito, una de las obras más caras en la historia de la ciudad, pues su costo supera $2.000 millones. La actual administración se puso como objetivo que este medio de transporte empiece a operar el 15 de diciembre del 2022, pero aún hay temas por resolver. Uno de los más importantes es la elección de la empresa que lo pondrá a funcionar. El gerente del metro, Efraín Bastidas, dice que hasta el momento hay 5 empresas internacionales interesadas en operarlo. Metro de Medellín, Metro de Sao Paulo, Transdev de Francia, Metro de Madrid, Deutsche Bahn de Alemania. Bastidas explica que se trata de 5 empresas públicas con alta experiencia en la operación de metros en sus respectivos países. El funcionario explica que el Metro de Quito será operado por una empresa pública por 2 razones. Las inversiones en el mundo ferroviario son tan altas que no se pueden pagar los costos de capital, o también conocido como CAPEX. Aclara que los estados deben financiar estas construcciones y por eso más del 90% de los operadores son de titularidad pública. Un contrato con una empresa pública no se presta para que exista corrupción frente a una compañía privada. Con relación al tiempo de la empresa operará el metro, Bastidas dice que el contrato será por 6 años. Además, señala que durante este tiempo el operador será sancionado económicamente si no cumple con los parámetros de calidad que se establecen en el contrato.
Recuerda que en diciembre del 2022 el Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza y se resolvió que el pasaje del metro costará 45 centavos de dólar si se trata de un viaje, mientras que el valor será de 60 centavos de dólar si hay integración con otros subsistemas de transporte como el trolebús o el ecovía. Los cálculos de la empresa de metro de Quito señalan que esas tarifas permitirán que el transporte sea autosustentable cuando tenga una demanda de 400,000 pasajeros diarios. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. Los precios de los hidrocarburos es la opinión de este noticiero. El país y el mundo viene siendo impactado por el incremento del precio del barril del petróleo. Y claro, una de las principales causas, ya lo sabemos, ya lo conocemos, es esta invasión de Rusia a Ucrania. Esta agresión internacional de Rusia a Ucrania es lo que viene incidiendo terriblemente en el comportamiento de los precios de los bienes y servicios que se generan a nivel planetario. Y obviamente el precio del petróleo se va incrementando. Este domingo 12 de junio, el precio del crudo WTI se cotizó en 118.50 el barril del crudo. Y en cambio, la gasolina super, en el caso del Ecuador, se cotizó el galón en $4.86. Si nosotros multiplicamos los $4 con 86 centavos por los 42 galones que tiene el barril de los combustibles, significa que el barril de la gasolina super se cotizó en $204.12. $204 con 12 centavos. Si nosotros hacemos una comparación entre el precio del barril de la gasolina super con el precio del crudo WTI, hay una diferencia de 72.2%. En dólares, de $85 más se cuesta el galón, o costó el galón de la gasolina super. En el caso del precio de la gasolina en los Estados Unidos fue de $5 el galón, frente a un precio del barril del petróleo de $118.5, que ese fue el precio del WTI. La diferencia es de $91.50 más, es el precio que se da de la que se dio de la gasolina super en los Estados Unidos. El barril de esta gasolina tuvo un costo de $210, de manera que definiendo la diferencia entre $210 del precio de la gasolina en los Estados Unidos y el precio del crudo WTI de 118.50, la diferencia fue de 91.50. Superior el precio de las gasolinas al precio del barril del petróleo. Esto nos demuestra que si el Ecuador hubiésemos tenido una visión del mercado de los hidrocarburos, y si nosotros, en vez de exportar petróleo, hubiésemos exportado las gasolinas, el diésel, los derivados, los hidrocarburos, solamente en estos tres productos de diésel, de gasolinas y de gas, el Ecuador hubiese estado recibiendo siquiera un 75 o 80% más de lo que recibe por la exportación de un barril de petróleo. Lamentablemente no se construyó esa nueva refinería de petróleo que nosotros le veníamos diciendo al país, les veníamos diciendo a los gobiernos: construyase una nueva planta de refinación de petróleo de alta conversión tecnológica para procesar esa mezcla de crudos entre crudos pesados y los crudos livianos. Hacer que los combustibles tengan menos concentrado de azufre y de otros metales, y que sean productos de buena calidad, tanto el diésel como las gasolinas. Eso siempre les dijimos.
Entonces, en una planta de alta conversión, el país se hubiera beneficiado de una buena calidad de los productos, así como también de nuevos ingresos por la exportación de los derivados de los hidrocarburos y no del petróleo. Entonces, esto fue una cosa urgente, esto fue una acción urgente que se debió emprender en los años 90 y en lo que va del presente siglo. A mí me parece que el gobierno todavía está a tiempo. Sé que están trabajando, sé que hay un equipo que lo lidera el ingeniero Alfredo Monge, que fue el superintendente de la refinería Esmeraldas en los años 70, cuando la empresa japonesa Sumitomo Chiyoda construyó la planta de la refinería Esmeraldas. El ingeniero Alfredo Monge recibió esa planta, así como fue el que operó por unos cuantos años la refinería de Esmeraldas. Sé que está en las manos de él y de otros técnicos, ¿no? Bajo el liderazgo del ingeniero Ítalo Cedeño y de otros técnicos que están allí. Hay un buen equipo, gente de experiencia, gente de conocimiento, gente solvente, gente con la suficiente preparación. Y se requiere que el gobierno apoye a ese equipo para que en el menor tiempo posible el país conozca cuáles son las bases de contratación de esta nueva planta, ¿ya? Del proceso licitatorio y la adjudicación del contrato. Ojalá se dé en el primer semestre del próximo año, porque claro, este tipo de proyectos no se los puede hacer de la noche a la mañana. Estamos al mes de junio, ya estamos prácticamente concluyendo el medio semestre del año 2022 y se entiende que en este segundo semestre del año 2022 prácticamente estaría listo el proyecto, así se entiende, y que para el año que viene adjudicar esta nueva planta para que el país entonces deje de importar los combustibles y tenga un doble beneficio, es decir, crudos derivados de los hidrocarburos de buena calidad y generando mayores ingresos, porque en vez de exportar petróleo se estaría exportando los derivados de los hidrocarburos, generándole un 60 o 70% más de lo que recibe el país por la venta de un barril de crudo. Gracias, amigas y amigos, nos vemos en el próximo noticiero. Global Hoy con Alan Carney. El día viernes pasado, Bolivia se volvió noticia de primera plana por una razón distinta a las que habitualmente la llevan a esos estelares planos mediáticos, como la producción en la región del Chapare de miles de toneladas de hoja de coca en cantidades que nada tienen que ver con la capacidad local de consumo tradicional de la coca, particularmente en el altiplano, que vuelven altamente sospechosa la ampliación de las zonas de cultivo de coca al vincularla con el creciente tráfico de la hoja ya procesada y convertida en cocaína a los países vecinos como Paraguay, Argentina y Brasil, tanto para su tráfico a mercados europeos como para el consumo interno, que como en el resto de la región, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Y el aparecimiento de bandas criminales en sangrientas guerras por controlar el negocio son ya un lugar común en la región. Ese viernes, la expresidenta Janine Áñez, la persona que reemplazó al fugado presidente Evo Morales en 2019, tras la conmoción que se desató en el país por el fraude electoral con el que se pretendió perpetuar en el poder a Evo Morales, tras la más que escabrosa y a todas luces ilegal habilitación que recibiera el mandatario para presentarse como candidato para otro periodo, en evidente colusión con un tribunal constitucional de bolsillo, creado para acatar y santificar las acciones de Evo Morales y su partido, el MAS, saltándose de la manera más vergonzosa la decisión que en el referéndum de 2016 había tomado el pueblo boliviano, estableciendo un límite de 2 mandatos presidenciales consecutivos sin posibilidad de reelección. El presidente, ante la fuerte reacción social generada que se expresó en marchas y protestas en todo el país, tomó las de Villadiego y salió corriendo a refugiarse en México, abandonando su cargo y sus deberes.
resulta curioso y revelador el contraste con la actitud de la presidenta interina, la señora Áñez, que tras cumplir con su responsabilidad constitucional de asumir la presidencia del país tras la renuncia y fuga de Morales y de su vicepresidente, es electa por el Parlamento boliviano como presidenta interina con el mandato de convocar a nuevas elecciones. Ella se queda, no sale corriendo. Y cabe anotar que los países, como es sabido, no pueden quedarse en el limbo ante la cobardía e irresponsabilidad de mandatarios que son incapaces de afrontar sus responsabilidades. ¿Qué contraste, decía, entre la decisión de la expresidenta de permanecer en Bolivia, a la que condujo durante la pandemia, y la llevó a un proceso electoral en el que, a pesar de los anuncios de fraude del MAS, finalmente este partido ganó las elecciones con Arce a la cabeza? Al parecer, Áñez no calibró debidamente la sed de venganza de Morales, ni su control absoluto de un sistema de justicia, por él instaurado, para usarlo como un medio de persecución contra sus adversarios. En declaraciones en su radio, el exmandatario involucra a todas las instancias del poder político boliviano en la manipulación del sistema judicial para que el proceso contra ella seguido, totalmente a contramano de las leyes bolivianas y de los principios generales del derecho, la condene a 10 años de prisión, dejando abierta la puerta para nuevos procesos por otras causas por las que los fanáticos de Morales exigen 30 años adicionales. Más allá de las inconsistencias jurídicas, del absoluto irrespeto al debido proceso y a las más elementales normas de protección a la salud de los acusados, cuando estos no son parte de unas corrientes políticas que se autocalifican de progresistas, de izquierda o de similares posicionamientos, lo que debe llamar más la atención es la coincidencia en las estrategias que estas tendencias adoptan en toda la región cuando llegan a ser poder, consistentes en la captura del sistema judicial por elementos afines, sea por ideología, por conveniencia económica personal o por las dos. Esto se ha hecho evidente en la Argentina, donde los jueces encargados de las causas de corrupción contra el kirchnerismo y su líder máxima, la vicepresidenta, se han declarado ciegos ante las descomunales evidencias presentadas con el agravante de que son de absoluto dominio público. Es que cuando los costales con millones de dólares lanzados a conventos, los centros de contaje de billetes de las coimas operando día y noche, al punto de ya no contar el saqueo, sino pesarlo. Las cadenas hoteleras de quienes hace 20 años eran unos muertos de hambre, se vuelven invisibles para los jueces, queda muy claro cómo se procedió para cooptar al sistema de justicia. Aquí mismo en Ecuador, los permanentes errores en los procesos de extradición, por no hablar de los contemplativos jueces que liberan ladrones condenados con habeas corpus insólitos, eso sí, muy solícitos con la salud física y mental de algunos que afirman ver sangre en las paredes, mientras se hacen en plena cárcel tratamientos para que les crezca el pelo mientras se lo siguen tomando al país. Así que, cuando se escuchen los reclamos de estos grupos, rasgándose las vestiduras por lo que llaman lawfare, hay que estar atentos. No es más que una táctica de distracción por la cual se acusa a otros de lo que cuando cambian las tornas y ellos están en el poder, practican sin el menor escrúpulo. Son las dictaduras las que manipulan la ley,
a través de jueces incondicionales para perseguir y encarcelar a sus opositores sin rebajas de penas por buena conducta ni tonterías como terceras edades o habeas corpus. Eso está bien para los que creen en los derechos humanos, en la supremacía de la ley. Vaya usted a preguntarle al señor Navalny en Rusia cómo le fue cuando por poco muere en prisión, donde va a morir de todas maneras después de las condenas que el zar decida imponerle, por los problemas de salud que sufriera, posiblemente derivados del fracasado intento de asesinato con Novichok que sufriera. O a los audaces que salieron a apoyarlo en las calles, terminando presos y apaleados más de 5,000, o de los presos políticos cubanos, venezolanos o nicaragüenses, en dictaduras ya consolidadas que han normalizado ya esta condición. ¿Qué decir de China, que a los no chinos, por serlo, los considera o locos o muy mal educados y los mete por cientos de miles en campos de reeducación, como eufemísticamente denomina a los enormes campos de concentración para encerrar a los uigures u otras minorías islámicas y túrquicas? Y no es que se porte mucho mejor con los propios ciudadanos chinos, si no se someten absolutamente al mandato del partido, como se ha podido ver en la represión en Hong Kong. Vergonzoso resulta, por un lado, exigir para uno lo que se niega al otro, y del otro lado, caer en este juego una y otra vez. Muchas gracias. Editorial. Vacío, Simón Espinosa Cordero. El Diccionario del Español Actual, escrito por los señores Manuel Seco y Gabino Ramos, define la palabra vacío, vacía, en 4 párrafos según la circunstancia en que se encuentre tal adjetivo. Escogemos estos 3. El primer acápite contiene 4 definiciones. Literal A, espacio o recipiente que no contiene nada. B, que carece de contenido intelectual o afectivo. En matemáticas, conjunto que no tiene ningún elemento. Ahora sí, si bien aplicamos lo dicho a la propuesta de reformar la Constitución de 2008, hecha por el señor presidente de la República para poder gobernar mejor, nos hallaremos con los versos de este, pues, formidable de la tierra bostezo, perteneciente a la fábula de Polifemo y Galatea del poeta español don Luis de Góngora y Argote. Esta propuesta es un formidable bostezo. En efecto, para reformar la Constitución de 2008 hay que conciliar una trinidad inconciliable: la bendición de la Corte Constitucional, que debe probar el texto reformatorio, pasar por la bondadosa aprobación de la Asamblea Nacional y no alterar la estructura de la Carta Política, lo que ocurriría si se suprimiera el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la cuarta función del poder. Y si esto se lograra, quedaría vivo y amenazante el espíritu de la del 2008, sin la ley como fundamento del orden constitucional y con unas garantías golosísimas para el crimen externo. Dios mío, ¿no estamos sintiendo acaso en carne propia las consecuencias de este espíritu hecho para que el mal triunfe, el Estado enferme y vengan la muerte y la miseria? Parece haber un vacío político en la cabeza del mandatario, vacío político en sus consejeros, hechos para hacer dinero legítimo, pero sin contenido intelectual y afectivo. Pudo desde el principio habernos dado una constitución probada, como la de 1998, y no lo hizo ni quiere hacerlo. Prefiere el hiperpresidencialismo. Cuando se deshizo de Mae Montaño, un vínculo con el pueblo, se puso la soga al cuello. Gobierno para grandes empresarios, nada más. La salud anda patoja y ciega y no puede confiar ni en su vicepresidente. Galo Plaza y Clemente Yerobi gobernaron con gabinetes plurales. Usted a veces se precipita. Para minimizar las muertes de estos meses, ha dicho que los muertos en Ecuador por el crimen y la mafia son mucho menores que en México. Soberbia majadería que no considera ni el número de la población ni la antigüedad de las mafias en esa tierra que tuvo 70 años de un partido causante de la postración criminal de ahora. Y ha dicho que quiere las reformas para poder extraditar a los criminales extranjeros. ¿Solo para eso? ¿Tanta bulla y distracción?
Aún no es tarde, señor Lasso, para cambiar, para llenarse la cabeza de sabiduría y para rodearse de gente más capaz y experimentada. No le va a pasar nada si le hacen sombra y reciben aplausos. Un gobierno es un conjunto lleno, no un conjunto vacío. Confiábamos en usted para no caer en el mal que está matando a América Hispana. No nos defraude. Simón Espinosa Cordero. Yunda, un zombi mañoso y con suerte, por Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Que en este momento Jorge Yunda esté habilitado para inscribirse como candidato a la alcaldía de Quito, como si nada hubiera pasado, se antoja una obra del peor teatro del absurdo. Un absurdo que solo se explica por la desfachatez de un político que sacó provecho de los intríngulis de un sistema judicial lleno de jueces y recursos opacos y las leguleyadas de tinterillos para pasarse por el forro las decisiones de organismos y tribunales competentes como el Consejo Metropolitano y el Tribunal Contencioso Electoral, TCE. A Yunda le quitaron los derechos a participar en política durante 3 años, el 4 de octubre del 2021. Sin embargo, hizo una apelación y como no hay juez electoral que pueda tratar el tema, precisamente por los vericuetos que tiene el sistema y que le sirven al exalcalde y a su defensa, la sanción está en stand-by. Es decir, sin que se resuelva la apelación, no puede haber sentencia ejecutoriada y mientras eso no ocurra, Yunda puede inscribir su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Si un juez o el TCE no puede tratar el tema antes del 22 de agosto, día en el que se abren las inscripciones para las candidaturas, el exalcalde podría inscribirse y quedar blindado por la ley ante cualquier proceso judicial. Así, un exalcalde removido en medio de escándalos en el que estuvo involucrado, incluido el de los negocios de su hijo, y sancionado por no cumplir con esa remoción adoptada por el Consejo Metropolitano, podría ser candidato a la alcaldía como si nada hubiera pasado. Esta pieza del absurdo y del cinismo tiene 2 actos. El primero arrancó en julio del 2021 con la remoción de Yunda por parte del Consejo Metropolitano. Una mayoría de concejales encontró que había incumplido con sus funciones. Ese primer acto continuó con recursos y apelaciones que Yunda y su equipo de tinterillos aplicaron para quedarse en el mayor tiempo posible en el cargo. Sorteos tramposos y jueces amañados, como la jueza Belén Domínguez, que terminó destituida por el Consejo de la Judicatura por haber fallado de forma irregular a favor de Yunda en una acción de protección constitucional. En el segundo acto, el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, legitimó lo hecho por el Consejo Metropolitano y uno de sus jueces sancionó a Yunda en primera instancia con la suspensión de sus derechos políticos por haber desatado la decisión y haber permanecido en el cargo. El primer acto permitió a Yunda quedarse en el cargo durante 3 meses, pero en octubre del 2021, Ángel Torres Maldonado, juez del TCE, dictaminó que el exalcalde era responsable de la infracción electoral muy grave tipificada en el Código de la Democracia, por haber incumplido la resolución con fuerza de sentencia por el pleno del organismo y lo sancionó con la suspensión de sus derechos políticos. El pleno del TCE también había decidido en julio del 2021 que la decisión del Consejo Metropolitano de remover a Yunda de la alcaldía era legal y legítima. Yunda no la acató, se aferró al cargo y recurrió a amparos constitucionales e hizo la consulta al pleno del TCE. ¿Cómo es posible que luego de 9 meses de aquella sentencia, Yunda aún está habilitado para inscribir su candidatura? De esta forma, el exalcalde apeló a la decisión del juez Torres y la apelación fue al pleno del TCE. Ahí, cada uno de sus jueces se excusó de conocer el caso porque se habían pronunciado sobre ese tema ante una demanda anterior presentada por la abogada Jessica Jaramillo.
Y como el TCE se quedó sin jueces para conocer la apelación de Yunda, el 5 de abril del 2022 decidió llamar a conjueces. El 12 de mayo, la causa recayó en el conjuez Richard González. Él fue recusado por Santiago Guarderas por haber dado su opinión como miembro de un colectivo de juristas en contra de la remoción de Yunda por parte del Consejo Metropolitano y a favor de la remoción de los concejales del Consejo Metropolitano de Quito, cosa que nunca se produjo. Ahora el TCE tendrá que designar a 5 conjueces, no entre los titulares, para que conozcan la apelación y decidan la suerte de exalcalde. Nadie sabe el tiempo que tomará hacerlo. Así es como, 9 meses más tarde, Yunda vuelve a ser una opción electoral y ya está haciendo proselitismo. El exalcalde mantiene una intensa actividad en redes sociales y visita barrios donde, como en la anterior campaña que ganó, juega vóley, hace chistes y conversa con los vecinos. Al mismo tiempo, su poderosa cadena de radios difunde permanentemente mensajes suyos favorables a su imagen. Yunda sabe que, mientras exista la posibilidad de que pueda inscribir su candidatura, es un actor político que es tomado en cuenta por sus adversarios y por sus partidarios. No ha dicho oficialmente que será candidato, aunque en redes lanza amenazas. Martín Payares, 4 Pelagatos. El tuitero más tóxico de la red, artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Rafael Correa tuitea más mensajes al día que este diario, más mensajes al día que El Comercio de Quito, más mensajes al día que TC Televisión y el noticiero de Coavisa juntos. Él solito dedica más tiempo a las redes sociales que la mayoría de community managers más activos del país. El miércoles 1 de junio, por ejemplo, entre retweets y mensajes propios fueron 58. El martes 7 de junio, 75. El jueves 9 de junio, 94. ¿Cuánto es eso en tiempo de navegación? Difícil decirlo, pero más de lo aconsejable para la salud mental. Sin duda. Si se revisan los horarios de sus publicaciones, es fácil concluir que el expresidente prófugo pasa un día sí y otro también colgado del Twitter. Esta febril actividad combinada con su masiva cantidad de seguidores, 3.786.000, y con la inveterada costumbre de retuitearlo sin importar lo que diga, adoptada por aquellos que han hecho suya la consigna de «soy borrego y no lo niego», que acuñó el cantautor Hugo Hidrobo, dan como resultado una presencia apabullante. No hace falta seguirlo para encontrárselo a cada rato. Su compulsión ha logrado reproducir en el Twitter aquel fenómeno que supo crear con sus propias sabatinas, esa sensación de inevitabilidad y omnipresencia. Con este flujo ininterrumpido de mensajes, Correa genera más debate público en las redes que cualquier otro político ecuatoriano, incluido el presidente de la República. De hecho, la mitad o más de lo que se dice sobre Guillermo Lasso y su gobierno proviene de sus mensajes, en los que se repiten y machacan ideas elementales, ideas que caben en un puñado de consignas hasta que se convierten en tendencia. Correa es capaz de posicionar lo que sea, incluso la paradójica noción de su propia inocuidad. Un presidente que gobernó hace 5 años y que ni siquiera está en el país, y al que sin embargo no han parado de perseguir por puro odio. ¿Por qué no dejan de hablar de él? Se preguntan él y sus borregos, como si no estuviera marcando la pauta de la política nacional. Y se contestan, porque están enamorados, porque tienen una fijación romántica de naturaleza homoerótica que los troles no paran de subrayar con alusiones más o menos veladas, más o menos explícitas según el lugar que ocupen en la escala borreguil. Ese señor no puede vivir sin mí, dice Correa. Y no falta quien comparte el video de la canción del Buki con el burdo mensaje de la cara del señor en cuestión, llorando lágrimas de cocodrilo. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Video que no tarda Correa en compartir sin comentario
o con el muy escueto de una carita risueña. 500 retweets, 1200 likes. Así se neutraliza el debate público, con el recurso del absurdo y de la farsa, el cargamontón y la chacota. El resto es cuestión de prepotencia. Correa es el tuitero más tóxico de la red. Se presenta como la última autoridad moral e intelectual de la nación, alguien con atribuciones para poner a cada quien en el lugar que él, en su altísima superioridad, ha decidido que le corresponde. Tiene las palabras tonto, estúpido e idiota a flor de labios, o mejor dicho, de dedos, cuando le da la tecla y se las aplica indistintamente a cualquiera que discrepe, empezando por el presidente de la República, ese mediocre y mentiroso que no tiene la decencia de decir: soy un demagogo, mentí y ofrecí idioteces. Y su equipo de gobierno, que con sus odios y estupideces y desesperación nos están haciendo retroceder siglos en civilización. Si el periodista Arturo Torres comparte un artículo sobre cómo el gobierno de Correa puso al país a depender de Rusia en materia de exportaciones bananeras, le responde que para idiota no se estudia. Si Alberto Acosta Burneo opina que el correísmo no quiso construir una nueva vía entre Machala y Guayaquil por razones políticas, se le burla con el meme del personaje al que se le cayó el cerebro y dice que si las idioteces pagaran IVA, él sería uno de los mayores contribuyentes. Si Fernando Villavicencio exhibe documentos que muestran cómo Jorge Glass desvió los fondos de la reconstrucción de Manabí, exclama: ¿qué cantidad de idioteces habla este enfermo? Si el procurador Íñigo Salvador declara su intención de iniciar un proceso de repetición por el caso El Universo, lo llama odiador, tonto y sin escrúpulos. Si el periodista Jonathan Carrera le recuerda con documentos inapelables en la mano que 585 jueces fueron destituidos en su gobierno por no aceptar sus imposiciones, Correa se lo saca de encima con descaro. No quiero discutir con usted, dada su incapacidad sería perder el tiempo. Así con todo el mundo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, es un tonto. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, habla estupideces. El asambleísta Guido Chiriboga habla idioteces. El periodista Cristian Zurita es un enfermo. El jurista Ismael Quintana, un elemental e ignorante. Cualquier anónimo ciudadano que se atreva a dirigirle una crítica se expone a ser tratado de la misma manera. ¿No le da vergüenza hablar tanta idiotez?, le dijo a uno. ¿Es idea mía o estamos en una época en la que cualquier idiota ya ni siquiera tiene vergüenza de escribir idioteces?, respondió ante la opinión de otro. Y sobre un tercero al que acababa de bloquear puso lo siguiente: dudé en bloquearlo porque claramente más que malo es tonto, pero al ver su foto, que por cierto no tenía nada de especial, despejé todas mis dudas. Nunca un argumento, nunca una razón, nunca un intento por convencer con las palabras. Para él solamente hay tres: tonto, estúpido, idiota. Correa no se siente obligado a respetar a nadie, no se rinde ni ante la dignidad de los años. Dos dignísimos octogenarios como Francisco Huerta Montalvo y Simón Espinosa Cordero, hombres honestos, íntegros, con décadas de servicio a la nación a sus espaldas, han sido también blancos de la intemperencia del prófugo, como si pudiera alcanzarlos desde su alcantarilla. Del primero dijo que da asco, al segundo lo llamó anciano senil que dice tonterías. ¿Quién entonces, es la pregunta de cajón, sí le gusta? ¿De quién ha hablado bien Rafael Correa, digamos, en las últimas 2 semanas? Bueno, básicamente de nadie. O sí, hubo una persona, una sola, que fue objeto de elogiosos comentarios. El ex dirigente de los Latin Kings y hoy asambleísta de su partido, Ronnie Aliaga.
Entrar en la cuenta de Twitter del expresidente prófugo es una tarea para minadores de basura. Uno bucea entre la podredumbre con la esperanza de rescatar algún escombro, alguna pieza utilizable, un resto de cualquier cosa que se pueda reciclar y sirva para algo. Pero Rafael Correa no aporta nada que no sea el veneno que destila. Tanta superioridad moral e intelectual, tanto desprecio por el prójimo expresado en tanto insulto, tanto odio gratuito repartido entre tanta gente y amplificado por tantos, compartido, retuiteado, imitado, admirado, convertido en ejemplo de comportamiento. Todo eso ha vuelto irrespirable el ambiente de un debate público nacional, ya de por sí enrarecido. Desde su refugio en Bélgica, Rafael Correa despliega una actividad incansable de comunicación, con el único objetivo de mantener crispada la República. Es de lejos el odiador en ejercicio más insigne de la red. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Isa lo volverá a intentar esta semana. José Hernández, 4 pelagatos. Algunos se preguntan qué quiere ahora Leonidas Isa. Se lo preguntan al enterarse de que llamó a partir de este lunes 13 a una movilización permanente que incluye acciones múltiples, bloqueo de vías, manifestaciones, paralizaciones, plantones. Habrá que ver si esto deriva en saqueos, destrucción de bienes públicos, toma de edificios públicos o pozos petroleros. Para eso, sus asambleístas y otros miembros de Pachacutic querían prohibir en la ley de uso progresivo de la fuerza que la policía pudiera intervenir durante las manifestaciones, como si el derecho a protestar fuera absoluto y no se opusiera a otros derechos cuando se ejerce en forma violenta, porque los pobres, según Isa, tienen derecho a ser violentos, y el Estado y la sociedad en general tienen que plegar ante esa violencia que para él es sagrada. Lo dice en el libro Estallido. Isa es un político y es un populista de esos que todavía quiere hacer la revolución por la vía de las armas. No necesita entonces razones para estar eternamente pensando en cómo agudizar las contradicciones del capitalismo o aprovechar las condiciones objetivas para proponer una sublevación popular. Esa es su tarea porque él se cree un revolucionario profesional. Lo único que requiere es un pretexto. Y pretextos, en un país pobre y con problemas como Ecuador, hay por montones. En octubre de 2019 dijo que era el precio de las gasolinas. En realidad quería tumbar a Lenín Moreno. No lo logró. Ahora dice que el desabastecimiento en salud, los cupos en las universidades, el costo de la vida, la inseguridad, la corrupción, las privatizaciones, que solo están en su cabeza, no importa, lo que sea. La lista puede ser inmensa. Lo que en realidad quiere Isa, lo que querrá siempre, es tumbar al gobierno de turno, con una medida de hecho muy contundente. Porque él es un caudillo trasnochado que sueña con repetir octubre de 2017, cuando el zar ruso se vio obligado a abdicar y sus bolcheviques, por las armas y con Lenin a la cabeza, se instalaron en el poder. Y no lo soltaron. Isa es un hombre terriblemente sincero en el libro que escribió con otros, pero es un político terriblemente taimado cuando habla ante las comunidades indígenas y ante los micrófonos. Ahí juega a ser un indígena progresista, con una lista de reivindicaciones y con señalamientos de cómo el gobierno de turno no cumple con su palabra. Su mecanismo para manipular audiencias es pasmosamente sencillo. Formula reivindicaciones que en realidad son parte de su proyecto comunista indoamericano, el libro lo dice así, pone fechas para que se cumplan y amparándose en el incumplimiento del gobierno de turno, decreta movilizaciones para que se cumplan. Mientras tanto, él trata de pescar a río revuelto. No solo manipula a la sociedad haciendo propuestas que sabe de antemano que en un buen porcentaje no se van a cumplir. Hace que esas propuestas sean formuladas mediante mandatos de la CONAIE, como si esa organización gozara de un derecho de tutela sobre los gobiernos elegidos democráticamente. ¿Quién le otorgó ese poder a la CONAIE y en particular a Leonidas Isa? ¿Acaso los presidentes elegidos democráticamente deben rendirles cuentas? El juego democrático indica que si él o su organización quieren que sus propuestas sean seguidas por el conjunto de la sociedad, deben someterlas al escrutinio público en las urnas,
Ahí el país decidirá si elige a Issa como el Robin Hood ecuatoriano que pretende ser. Issa no es un demócrata. No cree en sus instituciones ni en las elecciones. Él cree en el cambio por la fuerza, por la violencia, porque es un leninista de corazón. Conoce esa doctrina añeja y superada por sus pares populistas en la cual se inspira para usar mecanismos democráticos del sistema con el objetivo único de transformar la democracia burguesa en una revolución socialista. Y eso, que es un viejo principio de Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin, es lo que aplica. Por eso, cuando el ministro del Interior, Patricio Carrillo, desnuda su nueva intentona diciendo que la va a disfrazar de lucha social, él trastoca lo dicho y sin la más mínima vergüenza afirma que el ministro anuncia una represión contra la población civil. Issa ni quiere cambios en las comunidades indígenas ni quiere reformas. Él quiere, según su propia confesión, la revolución violenta para imponer el comunismo indoamericano. Muchos de los líderes indígenas históricos o recientes lo saben. No lo dicen públicamente. Saben que con Issa sus comunidades no solo que no han avanzado en sus reivindicaciones, sino que se han distanciado más de la sociedad ecuatoriana en general, que sabe en alto porcentaje que no es tumbando presidentes que el país cambiará. Issa lo volverá a intentar. Desde este lunes. José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.